Bienvenidos, estimados estudiantes. Soy el profesor Mario Villalobos y en este video revisaremos el temario de Química Inorgánica de Olimpiadas de Química. Vamos a repasar específicamente los aspectos teóricos del tema de estado sólido. Para comenzar con el tema del estado sólido, debemos iniciar por describir las características básicas que definen a este tipo de estado. Sabemos que, a diferencia de los líquidos y los gases, los sólidos presentan un ordenamiento mucho más marcado de las partículas que los conforman. A este tipo de ordenamientos generalmente se les llaman cristales o estructuras cristalinas. Y existen diferentes tipos de cristales que podemos encontrar en la materia. Los cuatro tipos básicos son cristales iónicos, metálicos, covalentes y atómico-moleculares. Las características de cada uno de estos tipos de cristales están muy relacionados con los tipos de enlaces químicos que vamos a encontrar en sus estructuras. Comencemos primero por los cristales iónicos. Estos resultan de la combinación de metales con baja energía de ionización y no metales con alta afinidad electrónica, como lo es característico a la hora de observar la formación de una interacción iónica. Aquí ocurre una transferencia de electrones desde el metal hasta el no metal y da lugar a la formación de aniones y cationes. Estos aniones y cationes formados se atraen mediante interacciones electroestáticas fuertes, que además son no direccionales y ocurren en varias, valga la redundancia, direcciones, por lo que es una interacción muy fuerte, así como ya se ha discutido para el enlace iónico. Muy importante, la distribución espacial para este tipo de estructuras va a estar determinada por el tamaño de ion, como lo vamos a analizar más adelante. Seguidamente tenemos los cristales metálicos. En esta categoría se incluyen a todos los metales, elementos metálicos que tenemos en la tabla periódica. La característica principal de este tipo de estructuras es que los átomos metálicos en estos casos se autoionizan, pierden un electrón, forman un catión y se estructuran en redes ordenadas de cationes. Esta es la manera en que se forma la red cristalina. Posteriormente, los electrones que se liberaron durante ese proceso de autoionización quedan libres a lo largo de la red de cationes y se mueven con libertad. A este tipo de modelo, que lo tenemos representado en la esquina de la diapositiva, lo llamamos de una manera muy simplista el modelo del mar de electrones libres. La idea de este modelo es que los cationes se comportan como si fueran islas y los electrones se comportan como si fueran el mar moviéndose entre esas islas. En este tipo de patrón tenemos interacciones de tipo electrostático entre los cationes y los electrones y nuevamente son no direccionales como en el caso de los cristales iónicos. En el tercer tipo tenemos los cristales covalentes. Estos cristales están formados por átomos o moléculas que están unidos mediante enlaces covalentes que van formando una red cristalina ordenada. Recordemos que la característica principal de un enlace covalente es que es una interacción direccional, debido a que hay un traslape de orbitales en una posición específica. Por lo tanto, son direccionales, a diferencia de las interacciones que vemos en los cristales metálicos y en los cristales iónicos. Y esa interacción direccional resulta de compartir un par de electrones en una región específica de los orbitales. Algunos ejemplos de este tipo de cristales son los que están formados por compuestos que generan interacciones covalentes, como lo son los no metales, por ejemplo, el carbono. Vemos acá en la figura que de hecho tenemos dos estructuras diferentes para el carbono. Aquí ejemplificamos nada más dos. Carbono como grafito, que tenemos a la izquierda, y el carbono como diamante, que lo tenemos a la derecha. Podemos observar en este caso algo importante que también vamos a conversar más adelante, que un mismo elemento puede tener diferentes tipos de ordenamientos en un sólido. Y eso, a su vez, le confiere al sólido características particulares. Entonces tenemos dos tipos de ordenamiento, uno más laminar, que es el característico del grafito,
y uno en una estructura más similar a un cubo, como lo vemos en el caso del diamante. Tenemos otro ejemplo por ahí, el óxido de silicio, que también entra en esta categoría. La manera en que los identificamos es mediante esas interacciones covalentes que forman, que son direccionales. El último tipo de cristal, los atómicos moleculares, están formados por átomos o moléculas, pero estos están unidos mediante fuerzas de dispersión, es decir, fuerzas intermoleculares. En este tipo de sólidos, básicamente, en lugar de tener átomos sueltos formando la red, lo que tenemos son moléculas generalmente formando la red. También podemos tener átomos, pero unidos mediante fuerzas intermoleculares, no mediante fuerzas intramoleculares. Podemos tener fuerzas de dispersión principalmente, también están las dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, y al ser estas interacciones de tipo intermolecular, generalmente son muy débiles, y eso se observa en las características de los sólidos. Acá pueden ser interacciones direccionales o no direccionales. Tenemos varios ejemplos, como la estructura cristalina del agua cuando forma el hielo, algunos gases como el argón, algunos sólidos covalentes como el fósforo, el yodo, por ejemplo, que es el que tenemos en la figura que se muestra. En la figura de la izquierda tenemos la apariencia del yodo, es un sólido de color morado oscuro, mientras que a la derecha tenemos la estructura cristalina del yodo. Podemos observar que en estos casos, en cada una de las posiciones donde anteriormente veíamos un átomo, aquí lo que estamos viendo es una molécula. Entonces, de esa manera los diferenciamos. Además de los tipos de cristales que podemos encontrar, también debemos hablar de los tipos de sistemas cristalinos. Por sistema cristalino nos referimos a la manera en que se van a ordenar las diferentes partículas que van a formar a un sólido. En general existen 7 tipos de poliedros que puede tomar un ordenamiento de un sólido. Los llamamos también enrejados de Bravais. Y se definen a partir de la longitud de sus lados y de los ángulos internos que se forman dentro de sus estructuras. Como podemos ver en las 7 figuras que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, los lados los vamos a definir en términos de las letras A, B y C, y los ángulos internos los vamos a analizar en términos de las letras alfa, beta y gamma. Entonces vamos a observar qué diferencias hay entre cada uno de estos tipos de enrejados, comenzando con el sistema cúbico, que es el sistema más sencillo que vamos a encontrar. El sistema cúbico se caracteriza porque tiene todos sus lados con la misma longitud, como es de esperarse en un cubo. Además, los ángulos internos, alfa, beta y gamma, son iguales a 90. Ángulos iguales, lados iguales, por eso es que este es el sistema más sencillo que podemos encontrar. Hay varias variantes de los sistemas cúbicos que vamos a discutir más adelante. Principalmente hablamos del sistema cúbico simple, el sistema cúbico centrado en las caras y el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Al ser estos los tipos de sistemas más comunes, los vamos a discutir con mucho mayor detalle más adelante. Posteriormente tenemos dos sistemas que poseen la característica de que todos los ángulos internos son de 90, de la misma manera que en el sistema cúbico. Aquí la diferencia es que algunos lados van a ser distintos. Por ejemplo, en el sistema ortorrómbico tenemos que los lados A, B y C son todos diferentes entre sí, a pesar de que los ángulos siguen siendo de 90. Mientras que en el sistema tetragonal tenemos dos lados iguales, A y B, y el lado C sería el que es diferente en este caso. También observen que tenemos variaciones similares a las de los cubos, donde podemos tener a las partículas centradas en las caras, en el cuerpo o estructuras simples. Pasamos ahora a los 4 tipos de sistema que nos quedan, que tienen la característica de que sus ángulos son diferentes entre sí. En el sistema romboédrico tenemos todos los lados iguales y dos ángulos de 90 y un ángulo diferente a 90. En el sistema hexagonal tenemos dos lados iguales y uno diferente, y aquí tenemos dos ángulos. Alfa y beta son de 90 y gamma es de 120. Observen que los lados que son iguales en este caso
son los lados que se encuentran en la tapa de la estructura y los ángulos de 120 también se encuentran entonces en la tapa de la estructura y están ubicados a 90 grados con respecto a los lados en el eje Y. Y tenemos finalmente los sistemas monoclínicos y triclínicos. Aquí todos los lados son diferentes entre sí. El sistema monoclínico tiene dos ángulos de 90, mientras que el sistema triclínico tiene todos los ángulos diferentes a 90. Y estas son entonces las estructuras que podemos describir a partir de los lados y los ángulos. Ahora, si tomamos los sistemas cristalinos que describimos anteriormente y los repetimos de manera que los vamos uniendo unos con otros, vamos a formar un modelo rígido y geométricamente repetitivo de partículas que forman al final el sólido. Eso es lo que llamamos una red cristalina. Si tomamos esa red cristalina y buscamos el arreglo más simple de puntos a partir del cual un cristal puede ser recreado, vamos a obtener entonces la celda unidad. También se le puede llamar celda unitaria o celdilla. Esa estructura que va a ser la representación más pequeña que podamos obtener de la red de un sólido es nuestro objeto de estudio cuando analizamos el estado sólido. Esta celda unidad debe cumplir con tres características importantes. Número 1, cuando se mueve una distancia proporcional a ella misma en varias direcciones, va a generar la red espacial entera del sólido. En segundo lugar, va a reflejar lo mejor posible la forma geométrica o la simetría del cristal macroscópico. Y en tercer lugar, va a ser lo más pequeña posible. En pantalla tenemos un ejemplo de cómo podemos representar una red cristalina a la izquierda y su respectiva celda unidad a la derecha. Este tipo de diagramas que vamos a comenzar a observar son diagramas de puntos de redes espaciales. En estos casos, los puntos representan la ubicación de los núcleos de los átomos que están formando la celda unidad respectiva. Observemos que en este diagrama, la celda unidad cumple con las tres características básicas que debe tener. Por un lado, si nosotros la movemos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, va a ir duplicándose y replicándose y formando nuevamente la red completa. Vemos que además refleja de la mejor manera posible la geometría o simetría del cristal macroscópico, ya que si tomamos esta celda unidad y la repetimos infinitamente, la estructura final que vamos a obtener va a ser a partir de esa celda unidad y va a estar reflejando su geometría. Y por último, vemos que es la manera más sencilla, más pequeña que podemos representar lo que ocurre en esa red cristalina. Vamos a hablar de dos tipos específicos de redes cristalinas para este temario. Las redes cristalinas de tipo A y las tipo AB. Comencemos con las redes de tipo A, que son aquellas donde todos los componentes del cristal pueden ser átomos, moléculas, iones, son todos del mismo tipo y del mismo tamaño. A partir de ahora vamos a comenzar con un análisis de las celdas unidades y de la información que podemos obtener de cada celda unidad. Entonces, tenemos que definir algunos conceptos importantes para poder avanzar. Primeramente, vecino inmediato. Se define como el componente, nuevamente, un átomo, una molécula o un ion, que está más cercano a la especie de interés. Normalmente en nuestra red cristalina, y más específicamente en nuestra celda unidad, vamos a tomar un punto de referencia. Vamos a ubicarnos en un átomo y a partir de ese átomo medimos entonces el resto de las características que nos interesan. Vamos a considerar que tenemos como átomo base el punto rojo que tenemos en la red cristalina. A partir de ese punto, los vecinos inmediatos serían aquellos que están a la menor distancia de nuestro punto rojo, es decir, nuestro punto base. Relacionado con el concepto de vecinos inmediatos, también tenemos el concepto de número de coordinación, que es el número de vecinos inmediatos a la especie de interés. Para analizar entonces este concepto, número de coordinación y vecinos inmediatos, observemos entonces la estructura que tenemos en la pantalla. Nuevamente, vamos a ubicarnos en el punto central de la estructura, que sería nuestro punto rojo.
y vamos a buscar la cantidad de vecinos inmediatos que tenemos para ese punto rojo. El detalle importante aquí está en que los vecinos inmediatos tienen que ser los que están a la menor distancia del punto de referencia. Y además, todos los vecinos inmediatos tienen que estar a la misma distancia. Según lo que podemos ver en esa estructura, los vecinos inmediatos, las distancias más cortas del punto rojo, serían estas que estoy representando con azul. Y podemos observar que hay varios átomos a la misma distancia. Tenemos uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha, tenemos uno hacia adelante, tenemos uno hacia atrás. Y recordemos que tenemos que pensar en el espacio tridimensional. Entonces tenemos hacia arriba y tenemos hacia abajo. Ustedes pueden verificar que todas esas distancias son exactamente las mismas. Por eso es que todos son vecinos inmediatos de nuestro átomo base. El otro detalle importante que estamos observando acá es que nosotros debemos pensar en estas redes cristalinas en la manera de un espejo. Generalmente, en donde nosotros nos ubiquemos va a haber un comportamiento que se refleja hacia ambos lados de un mismo eje tridimensional. Por ejemplo, observen que aquí a lo largo del eje X tenemos un vecino a la derecha y también tenemos uno hacia la izquierda. Hay un comportamiento de tipo espejo. Asimismo, si vemos el eje Y, tenemos un vecino hacia adelante y un vecino hacia atrás. Y en el eje Z tendríamos un vecino hacia arriba y un vecino hacia abajo. Entonces, las interacciones se repiten como si fuera el reflejo de un espejo. Pensar de esta manera nos va a facilitar mucho el trabajo cuando estemos trabajando con una sola celda unidad. Observen que aquí nos están representando todo como si fuera una red, pero al final del día tenemos que aprender a trabajar solamente con la celda unidad. Entonces debemos ir conectando esos puntos. Muy bien, según esto, tenemos 6 vecinos inmediatos, por lo que el número de coordinación de esta estructura sería igual a 6. Muy bien. Siguiente punto importante. El número de esferas completas por celda unidad. Este dato se calcula dividiendo cada esfera de la celda entre el número de celdas a las cuales pertenece y sumando el aporte de cada una de las esferas en la celda. Como vimos en el ejemplo anterior, donde teníamos una red compuesta por varias celdas unidad, una estructura como esta, como la que observamos en pantalla, tiene a sus átomos en las diferentes posiciones del cubo. En este caso podemos ver que hay esferas en el vértice, hay esferas en las aristas del cubo. Bueno, en este caso no hay átomos en las aristas, pero puede haberlos. Y tenemos también átomos en las caras de la celda unidad. Lo importante que debemos recordar es que este tipo de representación solamente está mostrando los núcleos de los átomos. Pero realmente el átomo se extiende más allá de ese vértice o esa cara o esa arista. Esto, al final del día, lo que genera es que no todo el átomo se encuentra dentro de la celda unidad. De hecho, nosotros vamos a considerar que la celda unidad es solamente lo que está en los interiores de la celda cúbica, en este caso, que estamos representando. Entonces, como vemos en esta figura, parcialmente, hay una parte de la esfera que no se encuentra dentro de la celda unidad. Y esa fracción de esfera que se queda por fuera de la celda unidad va a depender de la posición en la que se encuentre la esfera. Las reglas que tenemos son las siguientes. Cuando una esfera se encuentra en el cuerpo, es decir, justo en el centro de la celda unidad, vamos a considerar que cuenta como una esfera completa. Cuando las esferas se encuentran en las caras, vamos a decir que cuentan como media esfera. Es decir, la mitad de la esfera está dentro de la celda, dentro de una cara, y la otra mitad está por fuera. En el caso de las aristas, la esfera se encuentra solamente un cuarto dentro de la celda unidad
y se comparte con otras celdas alrededor. Y el vértice es la que menos aporta, con un octavo de esfera dentro de la celda unidad, mientras que el resto de la esfera se encuentra compartida entre otras celdas unidades. Otros cálculos importantes que podemos hacer con respecto a las celdas son la fracción ocupada por esferas, que corresponde al espacio de la celda ocupado por las esferas, y cuánto queda de remanente como espacio vacío. Este valor, la fracción ocupada por esferas, nos habla mucho sobre el tipo de empaquetamiento y sobre qué tan empaquetadas están realmente las esferas en una celda unidad. Hay algunas celdas unidades que aprovechan mejor el espacio que otras. Otro factor que tenemos es la densidad, que lo definimos de la manera tradicional como la masa de componente por volumen de celda unidad y se expresa en gramos por centímetro cúbico. La fórmula para la fracción del espacio es el volumen de la esfera multiplicado por el número de esferas completas y dividido entre el volumen de la celda, mientras que la fórmula para densidad es número de esferas por celda unidad multiplicado por la masa molar dividido entre el número de Avogadro y el volumen de la celda en centímetros cúbicos. Observen que en el caso de la densidad, a pesar de que vemos algunos factores que no vemos normalmente en los cálculos de densidad, al final del día todo eso se reduce a buscar una masa dividida entre un volumen. El número de esferas por celda unidad multiplicado por la masa molar y dividido entre el número de Avogadros nos convierte el número de átomos en la celda unidad a una masa en la celda unidad. Y eso lo dividimos entre volumen. Entonces, al final del día sí se trata de un cálculo de densidad. Muy bien. Ahora vamos a ver reflejados esos conceptos que acabamos de conversar, analizando un tipo de celda unitaria. Vamos a hablar primeramente del tipo de celda más sencillo que nos podemos encontrar, la celda cúbica simple. Aquí estamos viendo otro tipo de representación también que podemos utilizar para las celdas, donde tenemos esferas completas. Entonces, la esfera completa nos permite ver realmente hasta dónde está el alcance de nuestro átomo. Vemos una representación de la red cristalina con estas esferas cúbicas, con estas esferas formando la red cúbica simple, y vemos la representación de la celda unidad con las esferas completas. Al final del día, esta representación con las esferas completas se traduce en lo que hemos venido trabajando, que es la red de puntos. Y tenemos algunas características para esa red cúbica simple que vamos a verificar si se cumplen en este caso. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra red cúbica simple. Vamos a analizar los datos que nos brinda el recuadro. Nos dice que tenemos un número de coordinación, primeramente, de 6. Si observamos nuestra celda unidad, vamos a ubicarnos en cualquiera de los puntos que tiene la celda unidad. Tomar este punto como referencia. Los vecinos inmediatos serían los átomos que están sobre la arista, como este caso. Vemos que tenemos uno hacia la derecha, tenemos uno hacia el frente y tenemos uno hacia abajo, que todos están a la misma distancia, a la distancia de una arista. Ahora, ¿por qué no estoy tomando en cuenta esta otra especie? Bueno, observen que ya está muy largo de nuestra esfera inicial. Ya la distancia ya no es de una arista, sino que más bien sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma entre las aristas. O también lo podemos ver como la diagonal de la cara del cubo. Es una distancia mayor a la que estamos considerando. Entonces, esta esfera que estamos pintando en verde ya no sería un vecino directo en nuestra red cúbica simple. Por lo menos un vecino primario no sería en este caso. Entonces, nos quedamos con esas 3 esferas que podemos ver en la celda. El otro detalle importante que debemos recordar es que tenemos que contar los vecinos a lo largo de toda la red. Eso quiere decir que no tenemos que quedarnos solo con lo que vemos dentro de la celda unidad, sino que tenemos que recordar que esta estructura forma una red que se expande fuera de la celda unitaria.
Y como les mencionaba también, esto va a comportarse como un espejo. Entonces, si tenemos una esfera hacia un lado, se espera que hacia el otro también tengamos otra esfera, otro vecino. Si tenemos un vecino hacia abajo, es de esperar que haya un vecino en dirección hacia arriba. Y si tenemos un vecino hacia el frente, es de esperar que haya un vecino hacia atrás a lo largo de la red que se expande. Entonces tenemos en total 6 vecinos para contar en este caso. Corroboramos que el número de coordinación es de 6. Segundo, número de esferas completas. Recordemos la fórmula que habíamos visto anteriormente. Lo que debemos hacer es ubicar cuántas esferas tenemos en cada posición de la celda y multiplicarlo por el factor que nos indicaba en la presentación. ¿Cuánto aporte genera realmente la esfera al interior de la celda unidad? En este caso, para el número de esferas completas, vamos a considerar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferas que están ubicadas en los vértices. Y recordemos que al estar ubicado en los vértices, cada esfera aporta 1/8 al interior de la celda unidad. Entonces, en total sería una esfera completa. Perfecto. Corroboramos entonces también que tenemos una esfera completa. Vamos a continuación con el volumen de la celda. El volumen y la fracción también lo vamos a tomar en cuenta. Por lo general los vamos a describir en términos de los radios de las especies que están involucradas, es decir, los radios de los átomos que forman la red. Si queremos considerar el volumen de la celda, podemos empezar por tomar en cuenta que se trata de una forma geométrica cúbica. Entonces, la estructura va a tener un volumen que va a ser igual al de la forma geométrica cúbica. Y los cubos tienen como fórmula para volumen lado por lado por lado, o lo que sería lo mismo, lado al cubo. Ahora, como les mencionaba, a nosotros nos interesa realmente calcular ese volumen no en términos de lado, sino en términos de radios atómicos. Entonces, aquí vamos a tomar la primera consideración con respecto a esta estructura donde vemos las esferas completas. Esta estructura nos sirve para observar que nuestro cubo está delimitado por los centros que vemos en cada una de estas estructuras. De la siguiente manera. Aquí está nuestro cubo. Por lo tanto, nos interesa particularmente encontrar la sección donde los átomos se están tocando. En este caso lo vemos bastante claro en la figura que se están tocando a lo largo de la arista del cubo. Entonces, podríamos decir que la mitad de la arista sería un radio de la esfera y la otra mitad sería otro radio de la esfera. Como estas especies son una red de tipo A y todos los átomos son iguales y tienen el mismo tamaño, podríamos decir que un radio más un radio son 2 radios y eso sería equivalente a un diámetro. Entonces, al final del día podemos decir que el volumen del cubo es igual a lado a la 3 y sería igual a diámetro a la 3, debido a que el lado tiene la misma longitud que el diámetro de esas esferas. Si nosotros despejamos esto en términos de radio, sería 2 radio al cubo y eso sería igual finalmente a 8 radio al cubo. Entonces verificamos que se cumple la condición del volumen de la celda.
Y por último, vamos a hacer el cálculo de la fracción. En el caso de la fracción, recordamos la fórmula para hacer ese cálculo, se las voy a poner acá en pantalla. La fracción del espacio sería el volumen de las esferas por el número de esferas completas por celda unidad dividido entre el volumen de la celda. De los datos que necesitamos, bueno, tenemos el volumen de celda calculado, tenemos el número de esferas completas también por celda calculado, y lo que nos hace falta en este caso es el volumen de la esfera. Para que tengamos ese dato por ahí, el volumen de la esfera lo podemos tomar a partir de la forma geométrica y la fórmula sería cuatro tercios pi por r al cubo. Entonces, para calcular la fracción de espacio, vamos a sustituir volumen de la esfera, sería 4 tercios pi por r al cubo, multiplicado por el número de esferas completas, que sería 1, y dividido entre 8 raíz de 3, que sería nuestro volumen de celda. La variable r se va a cancelar, según lo que tenemos en la fórmula, y podemos multiplicar el resto de los valores numéricos para obtener un valor de 0,52, que ustedes pueden verificar también si gustan. Con esto tenemos nuestra fracción. Ese dato, la fracción, quiere decir que el 52% del espacio está ocupado por esferas. Entonces, prácticamente tenemos en la celda simple, cúbica simple, la mitad del espacio vacío y la mitad del espacio ocupado por esferas. Pasamos ahora al siguiente tipo de celda, que sería la celda centrada en el cuerpo. Observemos que en este caso, para la celda centrada en el cuerpo, la diferencia primordial es que ya no tenemos a todas las esferas alineadas en la red cristalina, sino que tenemos algunas esferas que están en posición dentro de nuestra celda. De hecho, están justamente en el centro de la celda unidad. Y eso va a generar varios cambios importantes en el análisis que acabamos de hacer. Entonces, vamos a analizar también este tipo de estructuras. De acuerdo. Comencemos por analizar el número de coordinación. Lo más recomendado cuando analizamos el número de coordinación, esto nos va a facilitar el análisis en general de la celda, es ubicar nuestro punto en aquel átomo que se encuentre lo más dentro de la celda posible. Es decir, si tenemos la opción entre elegir algo que esté compartiéndose con otras celdas y algo que esté completamente en el centro de la celda, va a ser más favorable que trabajemos con el punto base que está en el centro de la celda. Pensando en esto, vamos a tomar como punto de arranque el átomo que se encuentra justo en el centro de nuestra celda. Observamos que aquí fácilmente podemos identificar cuáles son nuestros vecinos que se encuentran a esta distancia, que sería la mitad de la diagonal del cubo, y observamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos a la misma distancia. Entonces corroboramos este dato de acá. Para el número de esferas completas, vamos a contar las posiciones que tenemos. En este caso tenemos una esfera en el cuerpo que se va a multiplicar por
1. Recuerden que la fracción que aporta la esfera que está en el cuerpo es una fracción, o un valor más bien, de 1. Esto sería para el cuerpo. Y para los vértices, tenemos 8 esferas en los vértices por 1/8. Eso sería igual a 2 esferas completas. Y esto, para que nos quede claro, sería el aporte de los vértices. Entonces, nuevamente, corroboramos el dato. Son 2 esferas completas. Vamos ahora con el volumen de la celda. El volumen de la celda va a conllevar un poco más de análisis que en el caso anterior. Principalmente por el hecho de que en el caso anterior, la cúbica simple, podíamos observar claramente que las esferas se tocaban a lo largo de la arista del cubo. Sin embargo, en la celda unidad, y esto lo vemos en el diseño de esferas completas, vemos que realmente las esferas no se tocan a lo largo de la arista del cubo. Entonces, no podemos tomar la misma consideración que hicimos en el caso anterior. Entonces, tenemos que buscar una distancia dentro de esa celda unidad a través de la cual las esferas se estén tocando para que podamos hacer una relación entre lados del cubo y radios atómicos. En esta celda en específico, la cúbica centrada en el cuerpo, esa relación la vamos a encontrar a través de la diagonal del cubo. Es decir, a través de esta distancia que estoy subrayando acá en la celda unidad. Podemos verlo aquí también. Desde este átomo que se encuentra en un vértice, el átomo está tocando a la esfera del centro y la esfera del centro está tocando a las esferas en el vértice contrario de la primera esfera. Entonces, ahí tenemos una distancia ya establecida a través de la cual podemos determinar entonces la relación entre lado y radios. Una manera en que podemos hacer un despeje de esta distancia en términos de radios es dibujando un triángulo y aplicando el principio de Pitágoras. Observen que aquí puedo dibujar un triángulo con la arista del cubo y con la diagonal de la cara. Voy a dibujar ese triángulo de esta forma por acá para que nos vayamos ordenando, y en este triángulo tendríamos que la arista tiene un valor de L y tenemos luego el valor de la diagonal de la cara, que no lo sabemos de momento, y el valor de la diagonal del cubo, que tampoco lo sabemos de momento. Que lo voy a identificar. Muy bien, aquí tenemos 2 variables. Tenemos que buscar también una manera de despejar alguna de estas variables para que entonces pueda ser más fácil hacer el análisis pitagórico que pretendemos. Y podemos valernos de otro triángulo. Aquí arriba, en la cara del cubo, podemos dibujar un triángulo donde tenemos más datos conocidos. El triángulo que se forma entre 2 aristas y la diagonal de la cara. Para este triángulo, puedo determinar entonces esta diagonal de la cara a partir de los lados. Según lo que conocemos de Pitágoras, el teorema de Pitágoras para los triángulos, el lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado.
Entonces, para este triángulo podríamos plantear que el lado al cuadrado más lado al cuadrado es igual a la diagonal de la cara al cuadrado. Tenemos aquí entonces 2 lados al cuadrado es igual a diagonal de la cara al cuadrado. Y podemos sacar raíz. Entonces, si sacamos la raíz, la diagonal de la cara sería igual a L raíz de 2. Entonces, ya con eso tenemos un dato más para trabajar en nuestro primer triángulo, donde sabemos que la diagonal de la cara es L raíz de 2, y podemos aplicar el mismo principio de Pitágoras en este caso, donde L cuadrado más L raíz de 2 al cuadrado va a ser la diagonal del cubo al cuadrado. Hacemos el mismo despeje y vamos a obtener al final que este valor de la diagonal del cubo sería L raíz de 3. Entonces ya por ahí tenemos dos valores que nos van a ayudar a despejar el volumen de nuestra celda. Y esta es una relación que se cumple para cualquier cubo. Entonces, si ustedes la conocen de memoria, la pueden aplicar directamente. La diagonal de la cara es L raíz de 2 y la diagonal del cubo es L raíz de 3. ¿De acuerdo? Vamos a volver entonces a nuestro cálculo de volumen. Y en nuestro cálculo de volumen, vamos a buscar ahora la manera de relacionar nuestra diagonal del cubo, que es donde se están tocando las esferas, con los radios. A partir de esa diagonal del cubo, nosotros tendríamos 2 radios completos de la esfera del centro, medio radio de la esfera del vértice superior y serían 2 radios completos en la esfera del centro, un radio en la esfera del vértice superior y un radio en la esfera del vértice inferior. Entonces, podemos establecer que L raíz de 3, que es la diagonal del cubo, las pongamos de esta manera, diagonal del cubo es L raíz de 3. Esto va a ser igual a 4R. Y ahora vamos a despejar el valor de L en términos de R. Si nosotros hacemos ese despeje, L sería igual a 4R entre raíz de 3. Ahora, si recuerdan, cálculos matemáticos, este valor, 4R entre raíz de 3, es un número irracional. No podemos tener una fracción con una raíz en el denominador. Debemos hacer un proceso matemático adicional, que es una racionalización, donde lo que hacemos es multiplicar por una fracción donde tenemos raíz de 3 en el numerador y en el denominador, para poder eliminar la raíz de 3 que está en el denominador. Si hacemos esta multiplicación, entonces obtendríamos este valor, 4R raíz de 3 dividido entre 3. Ahora ya tenemos el lado del cubo en términos de R, podemos elevar esto al cubo y obtener entonces este valor final para el volumen, que sería 64 raíz de 3, R a la 3, dividido entre 9. Ese valor simplificado nos va a dar exactamente el mismo valor que estamos viendo acá en el volumen de la celda. Ustedes lo pueden corroborar también. Tenemos ese valor final. Y lo que nos quedaría por calcular entonces es la fracción de espacio
donde tomamos entonces el volumen de la esfera, que sería 4/3 pi raíz de 3, perdón, pi r a la 3, multiplicado por el número de esferas, que sería 2, y todo eso dividido entre el volumen que acabamos de calcular, 64 raíz de 3, r a la 3, dividido entre 9, los valores de r se van a cancelar entre sí, y el valor numérico que nos da es 0,68. Este valor nos indica que entonces el empaquetamiento centrado en el cuerpo aprovecha más el espacio y nos permite entonces un empaquetamiento mayor, es más compacto, por así decirlo, en términos de que se aprovecha mejor el espacio vacío. Finalmente, nos queda el análisis de la última celda cúbica, que sería la celda cúbica centrada en las caras. También la llamamos empaquetamiento cúbico compacto. Lo podemos ver de una vez solo con analizar la fracción de esfera. Vean que es la mayor que hemos visto hasta este punto y de hecho va a ser la mayor o el mayor valor de fracción de empaquetamiento que vamos a observar para celdas cúbicas, 0,74. Entonces se llama empaquetamiento cúbico compacto también por esa característica. Pueden encontrarlo con cualquiera de los dos nombres, empaquetamiento cúbico compacto o cúbica centrada en las caras. También se le suele dar una nomenclatura que es SC o también las letras FSC en inglés. Vamos a analizar entonces también nuestro sistema cúbico compacto. Primeramente, este empaquetamiento tiene una estructura bastante particular porque es un tipo de empaquetamiento que se alcanza mediante formación de diferentes capas, unas encima de otras. Vemos que aquí en la celda cúbica realmente es un cubo con esferas en las caras. Lo que tenemos es redes denominadas con diferentes colores. Tenemos redes con un color A, una red con un color B, que es verde, y una red con color azul, que es C. Y vemos que aquí también tenemos representado a mano izquierda las esferas que forman a esa red. Al final tenemos una red con estructura A que se pone encima o debajo de una B, y esa posteriormente también se pone debajo o encima, dependiendo de cómo lo veamos, de una red C. Este tipo de empaquetamiento al final lo que nos da es esta celda. Vamos a añadir acá una esfera azul en la cara y una esfera verde que en algunas ocasiones no se muestran para facilitar el manejo del espacio, pero de momento sí nos interesa observar dónde están todas las esferas. Entonces, tenemos esferas tanto en los vértices como en cada una de las caras del cubo. Los colores son solamente para que se ubiquen en el ordenamiento espacial, pero recordemos que todos estos átomos son iguales entre sí, entonces no va a haber ninguna diferencia realmente al final a partir del color y en cuanto a la naturaleza del átomo. Analicemos primero el número de coordinación, que es de 12. En este caso nos podemos poner en cualquiera de las posiciones de las caras, que son las que se encuentran más incluidas en la celda unidad. Vamos a tomar esa celda que se encuentra en la cara superior, la voy a pintar de amarillo. Vemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 esferas cercanas, esos serían nuestros vecinos inmediatos. También hay esferas cercanas hacia abajo, hacia la cara del frente y hacia la cara de atrás. Y si recordamos el espejo, si tenemos esas dos interacciones hacia abajo, también deberíamos tenerlas hacia arriba. Entonces vamos a tener también la misma cantidad de vecinos, pero hacia arriba. Y también tenemos que contar estas otras distancias que tenemos hacia las caras de abajo. Entonces tendríamos en total 1, 2, 3, 4 esferas que se encuentran en el plano. Es decir, esas no se van a reproducir arriba y abajo, sino que están justamente en el plano de nuestro espejo. Y luego tenemos 4 esferas hacia abajo que se van a reproducir hacia arriba.
En total vamos a tener entonces 12 esferas de coordinación. El número de esferas completas vendría a ser 8 esferas en los vértices multiplicado por 1/8 más 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas que tenemos en las caras. Y esas esferas cuentan por media esfera cada una. Por lo tanto, en total tendríamos 4 esferas completas. Una esfera de los vértices y 3 esferas de las caras. Vamos ahora con el volumen de la celda. Y en este caso, tenemos que nuevamente preguntarnos a lo largo de dónde es que se están tocando las esferas. Si observamos bien la figura, podemos encontrar que de hecho ya mencionamos dónde se están tocando. Observen que la esfera de la cara está tocando a las esferas de los vértices. Entonces podemos decir que a lo largo de la diagonal de la cara se están tocando las esferas. Previamente calculamos que la diagonal de la cara tiene un valor de L raíz de 2. Y podemos decir entonces que esto es igual a 4R, 2 radios de la esfera que está en el centro de la cara y un radio por cada esfera de los vértices. Vamos a hacer un análisis similar al del ejemplo anterior, donde tomamos a L, la despejamos, ponemos 4R entre raíz de 2, vamos a racionalizar este valor multiplicando por una fracción donde tenemos raíz de 2 en ambos extremos. Y eso nos lleva a un valor de 4R raíz de 2 entre 2. Y eso se puede simplificar a 2R raíz de 2. Y el volumen, que sería L raíz de 3, sería entonces 2R raíz de 2 a el cubo. Dado que 2R es un diámetro, podemos corroborar que efectivamente se cumple el parámetro de distancia y volumen que estamos verificando. Y por último, para la fracción, tendríamos 4/3 pi r a la 3 por el número de esferas, que serían 4 en este caso, dividido entre 2R raíz de 2 a la 3. Esto debe darnos 0,74. Como les mencioné, este es el tipo de empaquetamiento cúbico más efectivo que nos vamos a encontrar con el mayor espacio ocupado por celdas. Vamos a pasar ahora al segundo tipo de red, que son las redes de tipo ABN. En este caso, los átomos, moléculas e iones que conforman el sólido son de tamaños diferentes, es decir, son especies distintas. El ejemplo más común de este tipo de red es la que se forma en tipo de cristal iónico, donde el radio de los aniones es mayor al radio de los cationes. Y la mejor manera de representar este tipo de red es dibujar los aniones como si se trataran de esferas
que están formando una red tipo A, de las que acabamos de estudiar. Y los cationes se ubican en los huecos que deja la red, es decir, en los espacios vacíos que van a quedar entre los aniones. Este es el tipo de caso en el que nos encontramos la mayor parte del tiempo. Una red de tipo A formada por aniones y los cationes ubicados en los espacios vacíos que quedan en la red. Sin embargo, puede que también encontremos el caso contrario dependiendo del tamaño de las especies. Si los cationes son más grandes que los aniones, entonces el papel se invierte. Los cationes son los que forman la red tipo A y los aniones se ubican en los huecos. El tipo de empaquetamiento que van a adoptar las especies grandes, generalmente los aniones, va a depender del tipo de cation con el cual está interactuando. El ordenamiento o el tipo de empaquetamiento va a ser uno tal que los cationes se puedan ubicar de forma eficiente. Entonces, el ordenamiento va a depender de los tamaños de ambas especies, de los cationes y de los aniones. Generalmente, el tipo de hueco se define a partir de un cociente del radio del catión entre el radio del anión. Este valor nos va a servir para delimitar qué tipo de hueco forma la red y en qué punto cambiamos de ordenamiento para generar huecos más grandes conforme vamos teniendo entonces cationes más grandes que ocupan más espacio. En el cuadro podemos ver la manera en que ese cociente de radios nos permite identificar 4 tipos de huecos. Si el cociente de radio se encuentra entre 0,155 y 0,225, tenemos un tipo de hueco que es trigonal. Si el valor está entre 0,225 y 0,414, sería tetraédrico. En el caso de que esté entre 0,414 y 0,732 sería octaédrico y por encima de 0,732 sería de tipo cúbico. Y también tenemos el número de coordinación para cada uno de esos espacios. 3 para el hueco trigonal, 4 para el hueco tetraédrico, 6 para el hueco octaédrico y 8 para el hueco cúbico. Vamos a analizar de manera detallada cada uno de estos espacios que acabamos de describir. Comenzando con el hueco trigonal. Este es el que nos encontramos con menor frecuencia y es un hueco que está formado por 3 aniones que están en el mismo plano y el catión va a ubicarse en el hueco que dejan esos aniones en el mismo plano. Podemos describirlo como si se tratara de un triángulo equilátero donde la distancia entre el anión y el catión es igual a un radio de catión más un radio de anión. Utilizando cocientes podemos llegar a que el valor de R más entre R menos es 0,155 para el hueco más pequeño que vayamos a encontrar en la red. Conforme vayan ingresando cationes cada vez más y más grandes, el hueco se puede ir ampliando. Pero no es sino hasta que se llegue al límite superior que vimos en la tabla anterior que cambiamos a una conformación tetraédrica, que sería la que tenemos ahora en pantalla. El hueco tetraédrico está rodeando al catión por 4 aniones en una estructura geométrica de tipo tetraedro. Y en este caso podemos considerar que el catión y el anión se están tocando a través de la diagonal de un cubo, como lo tenemos mostrado en pantalla. Podemos establecer entonces que la raíz de 6 multiplicado por el radio negativo es igual a 2R más 2R menos. Y despejando llegamos a el valor descrito para el hueco tetraédrico, que es 0,225. En el caso del hueco octaédrico, tenemos a nuestro catión rodeado por 6 aniones, un espacio con una coordinación de 6. Tenemos un análisis donde podemos considerar que la distancia en el plano entre el catión y el anión es R más R menos, utilizando el seno de un triángulo. Con ángulos de 45 podemos llegar a que el valor es 0,414, delimitándose así el valor mínimo para ese hueco octaédrico. Muy importante también que analicemos la ubicación de estos espacios. Los huecos tetraédricos y octaédricos generalmente se forman en redes cúbicas compactas, como lo podemos ver en la pantalla.
Sin embargo, están ubicados en diferentes posiciones. Los huecos octaédricos se encuentran justamente en el centro de la figura y también en las aristas del cubo con una red cúbica compacta o una red cúbica sentada en las caras, mientras que los huecos tetraédricos se encuentran en un espacio delimitado por dos vértices y dos caras del cubo. En esos espacios, que son 8 al final en el sistema tetraédrico, es que tenemos los huecos específicamente para coordinación del número 4. Por último, tenemos el hueco cúbico, donde los valores de R más y de R menos se tocan a lo largo de la arista. Este hueco cúbico está específicamente en los sistemas que son cúbicos simples. Es el espacio que queda justo en el centro de la celda. Y el valor mínimo que va a tener es 0,732, delimitado como lo podemos observar en pantalla. Esperamos que este material les sea de muchísima utilidad en su proceso de preparación. Muchas gracias.